una negociación final donde se encabronó ya Cárdenas y dijo a la chingada y se hace la expropiación, pero nunca hubo un plan, porque siempre nos venden como que la idea de que la nacionalización es la culminación de la revolución de México y que fue como el gran plan maestro para tener el recurso más importante y el motor de la nación y de chingada. No fue así, fue producto de un hormonazo. Bueno, hace poquito platicaba con una amiga de Jiquilpan que en realidad sí existen en ese lugar, Jiquilpan, Michoacán, ciertos días que son como feriados, así de nivel del Día de la Virgen de Guadalupe, pero uno de ellos es el Día de la Explotación Petrolera. Se hace un gran desfile y es algo importante. Entonces, para la gente que nació en Jiquilpan o la gente que es muy afecta al general Cárdenas y, bueno, en general a la izquierda, el fenómeno nacionalizatorio no es algo ajeno, e inclusive es parte del orgullo. Yo aquí le presento brevemente a don Carlos López Jones, un gran analista. Muchísimas gracias, general, como siempre, a tus órdenes para platicar contigo. Gracias. Y aquí introduzco ya con estos a don José Antonio García Nieto, precisamente del periodismo de las artes, pero que se lance directamente con esta diatriba que nos trae. Por favor, querido amigo. Qué bueno que tocas lo de Jiquilpan, que es la meca del cardenismo, es el pueblo de Lázaro Cárdenas, y es, curiosamente, fíjate, también el lugar donde nació el padre Marcial Maciel. Mira, da para todos los extremos ese sitio de México. Bueno, hoy yo quería hablar un poco de este fenómeno, de este entusiasmo mexicano y sobre todo gobernícola por las nacionalizaciones. Desde que se hizo la nacionalización petrolera, ha sido una especie como de meta, de misión, de timbre de gloria, de momento culminante de llegar al orgasmo de un presidente revolucionario, el poder nacionalizar algo, lo que sea. Yo siempre he pensado que la nacionalización que deberíamos hacer es de los jugadores de la selección argentina o de la de Inglaterra, y el que haga eso para que ganemos un mundial va realmente a pasar a la historia. Pero les voy a contar ahora la increíble y triste historia de cómo fue realmente la nacionalización mexicana, que nos la han vendido como el momento culminante de la lucha social de la Revolución Mexicana, y que fue en realidad el producto de un berrinche de Lázaro Cárdenas. Jamás hubo un proyecto nacionalizador, ni estuvo en sus deseos, ni fue algo previamente concebido, fue verdaderamente un hormonazo. Sale de aquí, de este bonito libro de pendejadas, de más pendejadas célebres en la historia de México. Verán, el que realmente nacionaliza todo, absolutamente todo, es Carranza, que en la Constitución de 1917 mete el artículo 27 que dice que todo lo que esté en el subsuelo pertenece a la nación. Así que petróleo, carbón, diamantes, oro, plata, zinc, hasta los muertos que enterraron le pertenecen a la nación si están debajo de la tierra. Desde entonces, las compañías petroleras que operaban en México estaban con la tenebra de cuál era la situación jurídica por la cual operaban. En realidad no tenían ningún purrum porque no habían más quien sacara petróleo que ellos, pero siempre decían, bueno, esto con la Constitución del 57, que era la vigente con Porfirio Díaz, no tenía problema, era mi propiedad y ahora estoy teniendo una concesión. Esto generó mucha tensión entre el gobierno y las compañías. Cuando el gobierno quería joderlos, se acordaba que había el artículo 27, y cuando descubría que era mucho mejor tener a las compañías petroleras que no tenerlas porque dejaban ingresos, las regresaba. El que zanjó toda la bronca fue el gran arquitecto pacificador de la Revolución Mexicana, que fue Plutarco Elías Calles, que era del grupo constitucionalista. Hay que recordar que
los constitucionalistas, una vez que ganan, agarran de las barbas a Venustiano Carranza, que fue el que creó la Constitución y que le dio nombre al grupo constitucionalista, lo mandan al carajo y terminan asesinándolo. Pero entre los constitucionalistas podrían matar al presidente, pero jamás cambiar la Constitución. Así que todas las presiones de las compañías petroleras siempre se topan con pared porque nunca logran quitar o cambiar o alterar el artículo 27. Y Cárdenas encuentra una solución constitucional al problema de la situación jurídica de las compañías petroleras. Encuentra que el artículo 14 dice que ninguna ley de la Constitución puede ser perjudicial de manera retroactiva por lo que diga la ley de la Constitución, y como ellas estaban establecidas antes de que entrara en fórmula constitucional para permitir que esa contradicción se resuelva de una manera institucional y todos contentos. Todo estaba muy bien hasta que llega Lázaro Cárdenas, que corre a Plutarco Elías Calles, y para consolidar su poder inventa la dictadura perfecta. Cárdenas inventa el PRI y inventa las instituciones corporativas que formaron lo que llamó luego Ibargüengoitia la dictadura perfecta mexicana. Y en su afán de tener el control y todos los hilos agarrados, el presidente crea estos sectores del PRI, que además inventa el PRI Cárdenas, inventa el sector campesino con la CNC, inventa el sector obrero con la CTM, inventa todo lo que no podía hacer ni obrero ni campesino, lo mete a la CNOP y ahí tiene agarrado de los kiwis a todo México. Y había, quiero recordarles, 25 empresas petroleras en México. Y estas empresas tenían cada una su propio sindicato, con el fin de hacer más sencillo y sobre todo más directo el control del presidente sobre todos estos grupos obreros. Dicen, vamos a hacer un solo puñetero sindicato de los trabajadores petroleros que tenga un solo líder que yo pongo y ya, santas pacuas. Lo que quería en realidad Cárdenas era el control político de ese grupo. Este sindicato se crea y manda solo 2 peticiones en su contrato colectivo de trabajo en 1935. Cárdenas llega en el 1934. Es el primer presidente que le toca inaugurar los sexenios. Y piden jornada laboral de 8 horas y que si se enferman les paguen todos el salario completo durante la convalecencia. Fin, es todo lo que piden. Las compañías petroleras se niegan y esto comienza en mayo de 1935. Para mayo de 1937, es decir, se pasan un año negociando de que si les dan o no les dan, se hartan y deciden que se van a huelga. En mayo del 37, un año después, estalla una huelga que dura 9 días, es todo lo que genera esta gran expropiación, son 9 días de huelga, que además como 2 fueron fin de semana, en realidad fueron 7 días los que no trabajaron. Como era una bronca no tener a las plantas petroleras chambeando, lo que hace Cárdenas es meter a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a que decida un juez quién tiene la razón en lo que se logran negociar, y hace una mesa de diálogo donde nadie se sienta. Así pasa, ya se acaba la huelga porque sigue el conflicto laboral en tribunales y pasa otro año. Ya estamos en 1938. Y después de todos estos años, el sindicato, de estos 2 años de que han estado peleando condiciones laborales que no les han dado, el sindicato hace una cuenta del gran capitán y dice que le tienen que dar además 24 millones de pesos por salarios caídos de una huelga que además no han hecho, porque solo les digo, duró para términos prácticos 7 días.
Los, los de las petroleras que no querían dar las dos prestaciones que pedían, ahora están todavía más reacias porque se les sumó la petición de 24 millones de pesos que menos quieres dar. Y el 1 de marzo de 1938, ya con ganas de zanjar la bronca, personalmente va Lázaro Cárdenas a las mesas de diálogo para que ya haya un maldito acuerdo. Y hay 3 reuniones y iban a haber más. Es decir, comienzan esas y hasta que no hubiera una solución, no se iban a dar. Pero la reunión que se hace concretamente el 7 de marzo de 1938, Cárdenas personalmente le solicita a el grupo de representantes de las compañías petroleras que den los 24 millones y aunque no se los den al sindicato, como una especie de garantía y demuestra de que sí van a aceptar una negociación, se los den mientras tanto al gobierno y que después ya que se arreglen si son 24, si son 10 o si son 5, el gobierno ya daría el dinero que hayan pactado y le regresa la diferencia. Digamos, se ofrece hacer como una especie de puente financiero de este arreglo. Y es ahí donde le preguntan los representantes de las compañías petroleras, bueno, ¿y quién va a ser la garantía de ese dinero? Y Cárdenas le responde, la garantía de ese dinero soy yo, el presidente de la República. Y le responde uno de los que estaba ahí, ¿y usted quién es? Quiero repetir esta respuesta. Yo soy la garantía de que esa lana está bien cuidada porque soy el presidente. Y le responden, ¿y usted quién es? Cárdenas en ese momento se levanta y se va. Y a partir de ahí ordena la expropiación petrolera. Quiero decirles que si hacemos el recuento de toda la bronca, se la habían pasado desde el 35 al 38, 3 años negociando con toda la intención del gobierno de que llegaran a un acuerdo. Y además, realmente nunca hubo huelga. Las empresas petroleras habían seguido trabajando. Lo decisivo, lo absolutamente, categóricamente decisivo para que se le ocurriera a este cabrón hacer la expropiación petrolera es que lo hicieron encabronar. Y como buen presidente mexicano, por sus muy azules y aterciopelados huevos, expropia. Las compañías petroleras inmediatamente dicen, cuando les dice, sí, vamos a expropiar, le dicen, no, no te preocupes, pagamos los 24 millones y les reconocemos a estos cuates, a los trabajadores, sus 8 horas laborales y lo de que si se enferman les pagamos completo. Pero el presidente ya no oye, les dice, a la chingada, ya expropio y me voy contra todo. A partir de este asunto que es producto de un berrinche de un tipo poderoso, que era dueño de México, como todos los presidentes que siguieron a la presidencia imperial, que inventa Lázaro Cárdenas, se crea la mitología de la expropiación. Y no hay presidente que se sienta como tocado para pasar a la historia que no quiera hacer continuamente una expropiación. López Obrador, que se quiere sentir entre Juárez y Lázaro Cárdenas, todo el tiempo está inventando mamadas para decir que expropia, porque es como le gustaría pasarse a la historia y todos sus paleros están en una especie de grito perpetuo de orgasmo fingido cada vez que dice que se expropió algo. Nos salió con la jalada de expropió el litio, cosa que es falsa porque el litio ya era propiedad de la nación y no hace lo que sí tiene que hacer cualquier acto expropiatorio, como el que hizo Cárdenas, que es comprar lo que son las plantas que realmente producen el bien que se expropia. Porque el litio ahí está, pero si no lo sacas es como si no tuvieras nada. ¿Qué es lo que le ocurre a Litiomex? No ha sacado nada de litio, es más, no sabe ni dónde hay. Las compañías que son mayoritariamente chinas de litio ahí siguen, no les ha quitado nada y está pidiendo a ver quién invierte porque el gobierno no tiene lana para operar esa madre que inventó
que solo es una oficina más para que los burócratas vayan ahí a cobrar como aviadores, porque no sacan absolutamente un gramo de litio, porque no tienen cómo hacerlo. Expropiaciones tuvimos la de, después de la de Cárdenas, la tal vez más famosa, que es la de otro López, Adolfo López Mateos, que nos expropia la luz eléctrica. Y hemos tenido también la de teléfonos, que es una expropiación que se volvió a privatizar después. Y ahora con la compra esta de las plantas de Iberdrola, que nos quieren hacer pasar como expropiación, que no lo es, porque es una empresa privada que se compra con nuestro dinero, de nuestros impuestos, para dársela a otra empresa privada, que es el fideicomiso que recibe las empresas, y que además se va a quedar con los beneficios de lo que le paguemos nosotros por vendernos la luz. Es decir, hizo un negocio privado, que además este fideicomiso le pertenece al hijo de Bartlett, que es el que está ahí de CEO del fideicomiso que recibe lo de Iberdrola, y además quiere que lo aplaudamos como que nos salvó la vida expropiando esas cosas. Y también tampoco es falso que se haya ido la luz privada o la generación de luz privada de México. Iberdrola sigue existiendo en México, vendió sus activos más chafas y hizo un gran negocio. Creo que realmente, más que llamarlo expropiación, lo que debemos decir es que López Obrador es el empleado del mes de Iberdrola. Les consiguió una cantidad de lana que no hubieran podido sacar por las madres que tenían de ninguna manera. Sí, por ahí dicen que dieron palo el viernes. Entonces, pues, fue de hecho, como ya no ven garantías, como muchas empresas, de seguir invirtiendo en México, Iberdrola se va a poner esas plantas de luz eléctrica a Estados Unidos. Para que te des una idea de lo que perdimos con esta pendejada, el gobierno de México le paga a Iberdrola $6,000 millones por sus 13 compañías. Pero Iberdrola tenía planes de invertir en México para generar infraestructura eléctrica de $23,000 millones anuales durante 10 años. Quiero repetirte la cifra: $23,000 millones durante 10 años contra $6,000 millones que dimos ahorita. Imagínate lo que hubiera podido construirse con eso. Oye, es fantástico, pero para empezar te quiero agradecer a nombre de todo el público la cátedra de historia que nos diste el día de hoy. Muchas gracias. Y estás pisando terrenos de López Jones. Perdón. No tanto el futurismo, pero sí la proyección a futuro de los bienes financieros. Entonces, en esto que nos planteas, es el balazo en el pie más grande a lo mejor de la historia. Don Carlitos López Jones, lo que guste, por favor. Pues hoy todos aprendimos del maestro Garci, como siempre. Yo quisiera hacer un par de reflexiones. Hay por ahí otra nacionalización importante, que es la bancaria, que lleva a cabo López Portillo en su sexto informe de gobierno en 1982, y que después se tiene que echar para atrás, ¿no? Porque en los hechos es un fracaso, el gobierno no sabe manejar bancos, y entonces pues todo mundo sale de sus pancholares, recordarás, Garci, y mete todo su dinero a las casas de bolsa, y eso pues termina generando una bolsa especulativa impresionante, y entonces tenemos un crack en el 87 de la bolsa, ¿no? Una cosa genera la otra, y creo que es importante señalar varios puntos. Uno, si no se hubiera llevado a cabo la nacionalización de Pemex, hoy no tendríamos 12,000 gasolineras, tendríamos 30,000 gasolineras. No tendríamos 6 refinerías, tendríamos por lo menos 30 refinerías. En Estados Unidos hay más de 100. Ahí hay 3 veces más población. Bueno, pues sería lógico que tuviéramos 30 refinerías. Entonces, podríamos tener el triple de gasolineras. El número de personas que estarían trabajando en ese sector, evidentemente, sería 2 o 3 veces más. México no estaría extrayendo 1.5 millones de barriles, estaríamos extrayendo 4.5 millones de barriles. Después viene la nacionalización de la industria eléctrica, como bien señalabas. Y después viene el problema de el gobierno no tiene suficiente dinero para hacerle frente al incremento en la demanda y consumo de energía eléctrica. Y entonces ahí tienes a los presidentes
Salinas, Cedillo, Calderón dándole la vuelta a la ley, pues para permitir que los privados le metan dinero a poner plantas de electricidad. Ahí es cuando entra Iberdrola a México con estos pies que se les llaman un productor independiente eléctrico, que es el gobierno le dice, oye, tú construye la planta y yo te compro todo, porque de otra manera no tenemos nosotros ya dinero ni capacidad para hacerle frente a la entrada del Tratado de Libre Comercio ni al crecimiento que se venía en ese momento. Y luego se vienen los pidiregas, que es exactamente lo mismo. Tú construye las plantas y yo te voy a comprar toda tu electricidad durante los próximos 20, 30 años, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente yo creo que, como bien señalaba Garci, todos los presidentes quieren pasar a la historia como Cárdenas, no se han dado cuenta del grave error que fue esa nacionalización petrolera. Efectivamente, el litio es de los mexicanos. Recordarás, Garci, yo ahí por los años 90 tuve mi primer celular y tenían unas pilas de níquel cadmio y guardaban memoria. Y entonces pues no duraban mucho y teníamos ahí una segunda pila y luego teníamos un aparato que les quitaba la memoria y después llegó el litio. Entonces ya teníamos de cadmio litio y después solamente tuvimos de litio. Y ahorita ya vienen pilas de sodio, pilas de aluminio, pilas de agua en los próximos 10 años. El litio va a salir del mercado porque es una tierra rara, porque Estados Unidos no quiere pasar de depender del petróleo a depender del productor de litio. Es obvio. Quieren productos que sean fáciles de conseguir en todos lados, que sean baratos y además, pues para el que lo consigue es un gran negocio. Entonces, hay una gran cantidad de laboratorios que están buscando nuevas alternativas a las pilas y seguramente hacia 2030-35 tendremos otras pilas comerciales que no van a ser de litio. Como bien señalaba Garci, pues para extraer el litio requieres por lo menos 5 años para extraer el primer gramo, porque hay que hacer estudios, hay que traer gente que sí le sepa. Es toda una curva de aprendizaje que el gobierno, pues por lo menos este sexenio, no va a extraer un gramo de litio. Eso que nos quede claro a todos los mexicanos. Tal vez si le dices a Tesla, oye, tú que tienes experiencia en extracción de litio, mira, ahí tengo unas reservas, pues sí, a lo mejor hacia 2026-27 empezará por estos 4 o 5 años a hacer la prospección, los primeros análisis, ver si es rentable lo que hay ahí y empezar a extraer el litio. Pero será hacia 2026, 2027. Creo que la gran lección que nos dejan las nacionalizaciones es que no es una buena idea. No es la función del gobierno ser empresario. La función del gobierno debe ser rector, generar las condiciones para que el mercado trabaje perfectamente bien. Y hoy tenemos un buen ejemplo en el sector telecomunicaciones. Todos los años pagamos un poquito menos por mucho más en nuestros planes de datos. Antes pagábamos 1,000 pesos, luego 900, luego 800, 700, 600 y hoy tenemos no sé cuántos megas en nuestro celular. Tenemos equipos de punta en nuestra casa, tenemos equipos de punta en nuestras manos y eso es porque hay mucha competencia, porque el gobierno no maneja ninguna de las torres de telecomunicaciones. Son empresas privadas las que se encargan de darle a otras empresas privadas el servicio y así todos compiten. Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que se podría hacer. En 2013, con el caso de la energía eléctrica, ya finalmente dejamos de darle la vuelta a la ley, pudimos tener una reforma energética en términos eléctricos. El mercado eléctrico queda dividido en 4 sectores. Generación, luego transmisión, que son estas grandes cables que vemos en las carreteras, distribución, que son todos los cables que vemos en las calles de nuestras ciudades, los postes y demás, y consumo. Y dejó el gobierno, le dio miedo, y dejó transmisión y distribución solamente a CFE. Es un monopolio estatal que le concesiona a CFE y cuyas tarifas están reguladas por la Comisión Reguladora de Energía. Pero en generación, que es donde está Iberdrola, ahí puede entrar el que sea. Incluso nosotros podemos poner paneles, nada más hay diferentes permisos. Cuando somos pequeños no necesitamos un permiso específico de la Comisión Reguladora de Energía. Estamos hablando que más o menos cada año aumentan entre 50,000 y 100,000 techos solares pequeños en México. Y cuando hablas de más de 1 megawatt, pues sí le tienes que pedir permiso a la Comisión Reguladora de Energía, quien a su vez le pide permiso al Centro Nacional de Consumo Eléctrico, es donde se despacha la energía, el CENACE, y entre ellos ven si hay suficiente distribución, capacidad de distribución para los nuevos parques solares.
Lamentablemente, bueno, pues este gobierno, lejos de permitir que entren nuevos jugadores a generación de electricidad, pues lo que ha hecho es pararlos en la CRE. La CRE no les da permiso y entonces pues hay miles de millones de dólares parados ahí, en permisos que no se han dado. Curiosamente también le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía dar los permisos para que si una gasolinera era bandera Pemex, porque no son de Pemex, las gasolineras son concesiones, y ahora se quiere pasar a G500 o se quiere pasar a Repsol o se quiere pasar a BP o a Total, le tienes que pedir permiso a la CRE, y la CRE tampoco ha dado los permisos, que los tendría que dar, pero pues no, que todas sean de Pemex, que todas sigan siendo concesiones de Pemex, ¿no? Pero al final del día volvemos al mismo tema. Una nacionalización no es una buena idea. Es un gobierno que no está entendiendo cuál es su labor de organismo regulador, generador de las oportunidades necesarias para que sean los privados los que arriesguen su dinero, los que generen los empleos y en consecuencia pues obtengan utilidades u obtengan pérdidas, pero que el gobierno solamente obtenga beneficios de esta regulación. El gobierno no tiene ningún problema si el día de mañana AT&T o Telmex o quien ustedes me digan, Telcel, corre gente o despide gente. Él gana dinero porque pues, cobra el ISR a la empresa, cobra el ISR a los empleados y cobra impuestos cada vez que esos empleados consumen. Y estás generando nuevos y nuevos empleos. Tan solo piensa qué sería si en lugar de tener 12,000 gasolineras en el país hoy tuviéramos 30,000. O si en lugar de ser refinerías hoy tuviéramos, no sé, 20, 30, sin problemas. Y lo que hoy sería del país si en lugar de dejar de frenar los permisos en la CRE, hoy tuviésemos todos los permisos que fueran posibles. Sobre Iberdrola, bueno, pues México sigue sin entender dónde estamos. El resumen es realmente sencillo. El mundo está pensando en bajar su huella de carbono. Si tú hoy le preguntas a un joven en qué quieres que se invierte el dinero de tu Afore, en un proyecto contaminante o en un parque solar, te va a decir en un parque solar, porque hay transición energética, porque me enseñaste que estamos destruyendo al mundo. No quiero que mi dinero se vaya a refinerías, no quiero que mi dinero se vaya a empresas contaminantes. Cuando CFE se hace cargo de la operación de estas 29 plantas o 13 plantas, está aumentando su huella de carbono. Nos tiene que quedar claro. Cuando Pemex toma Deer Park, está aumentando su huella de carbono. Cuando Shell vende Deer Park, está bajando su huella de carbono y aumenta el valor de su acción porque más gente dice, Shell sí está comprometida con el medio ambiente y Shell sí está haciendo las cosas correctamente. Con el dinero de Deer Park, Shell está construyendo parques eólicos en Europa para generar hidrógeno verde. Con el dinero que obtiene Iberdrola aquí, reduce su huella de carbono, ya no va a tener energía gris en México, solamente va a tener energía verde y ese dinero lo va a utilizar para construir parques eólicos y solares alrededor del mundo. Está reduciendo su huella de carbono. Y ojo, eso tiene graves consecuencias para las finanzas de Pemex y de CFE. Pemex ya tuvo que pagar tasa de 10.35 cuando la tasa tenía que haber sido de 5 a 6% cuando mucho, por haber comprado Deer Park. Porque el mundo le dijo, tú estás contaminando, tú no eres una empresa neutral en emisiones de carbono. Vamos a ver a CFE, que ahorita trae pérdidas, cómo le va el día de mañana que quiera salir al mercado. El mercado va a castigar a CFE por aumentar su huella de carbono, porque una Afore no va a querer financiar proyectos contaminantes. Un banco no va a querer financiar proyectos contaminantes. Si los estudiantes se enteran, si los jóvenes se enteran que mi banco está financiando proyectos contaminantes, van a sacar su dinero del banco. Y lo acabamos de ver hace 3 semanas. El 20% de los ahorradores de Silicon Valley Bank sacaron su banco y lo quebraron. En cualquier lugar del mundo, no importa cómo se llame el banco, Alemania, Suiza, España, Francia, Estados Unidos, México, si el 20% de los ahorradores saca su dinero, quiebra el banco. Eso es lo que no estamos entendiendo en México. Primero, muchas gracias, López. Yo tenía muchas ganas de verte y de escuchar tu opinión sobre esta coyuntura que tenemos ahora del asunto de Iberdrola, del asunto en general de las
de las energías limpias y las energías sucias, y sobre todo del pésimo negocio que estamos haciendo, invirtiendo, ahora sí que comprando, dando oro por espejitos. Creo que fue totalmente contundente y certero en el asunto, y además también está la bronca que a futuro apostarle a la energía fósil es un despropósito, porque esa sí se va a acabar. Es un recurso no renovable. Además, si le apuestas a que vas a crecer con eso, estás apostándole a que en algún momento te vas a quedar sin balas, ¿no? Para ese tipo de pistola energética. Mira, hacia 2030 viene una cosa en el mundo que se llaman impuestos verdes. Esto es, si yo empresa norteamericana, si yo empresa europea estoy invirtiendo para ser verde en todos mis procesos, le voy a exigir al gobierno de mi país que no permita que se importen productos grises de otro país. Entonces, la manufactura mexicana tendrá que demostrar en la frontera que todo el producto manufacturado en México se manufacturó con energía verde, porque si no, nos vamos a hacer acreedores a esa manufactura a impuestos verdes, porque no va a ser justo que nosotros utilicemos energía gris y los otros utilicen energía verde. Pues ¿de qué se trata? Uno. Dos, el mismo tema de financiamiento obliga a las empresas a que todas sus instalaciones sean verdes. Esto es, las automotrices y su manufactura le dicen a todos los países en los que operan: o eres verde o me voy, punto. Y no es por ti, es por mis accionistas. Mis accionistas me están obligando a ser verde. ¿Por qué? Porque mi publicidad hacia los jóvenes, que son la mayor parte ya del mundo, es: soy una empresa automotriz verde. Todas mis operaciones son verdes en todo el mundo. Entonces no puedo tener operaciones no verdes en una manufactura mía en México. ¿No eres verde? Ok, no te preocupes, me voy. Encontraré otro país en donde sí quieran ser verdes. Hacia allá va el mundo, y rapidísimo, rapidísimo. Los que van a pagar el plato son las empresas mexicanas que son exitosas, que sí exportan, que sí nos generan divisas, y se les van a cobrar a los chinos la babosada esta, porque les va a repercutir, digamos, en dónde se van a agarrar de los que sí pueden frenar. Y cuando tú salgas con tu producto a exportarlo para traer lana a México, te van a empinar. Esos, y también las manufacturas. Hay que recordar que en México una cantidad muy importante de mexicanos, alrededor de 5 millones de las 33 millones de familias que somos en México, viven de las exportaciones, trabajan en el sector exportador, ya sean empresas mexicanas o extranjeras. Entonces, tú imagínate que en México se manufacturan computadoras y de repente no podemos certificarle a esa empresa que toda su energía que se ocupó para hacer esa computadora es verde. Ah, pues entonces me voy de México. ¡Voilà! Así, no hay de otra, me tengo que ir de México porque no eres verde. Estamos en un mundo globalizado y todos tenemos que sumarnos a la ola verde, no hay de otra. Así, no hay de otra. O lo hacemos o nos quedamos fuera. Dos comentarios tuyos al respecto. El asunto de pugna directa en el Tratado de Libre Comercio realmente ya es una rebelión absoluta del gobierno de México. Hoy, con la actitud que se tuvo al pedirle a China pues una bendición, y que fue inmediatamente respondida por el gobierno chino, sí se ve que México va a tener una liberalidad grande aparentemente en el Tratado de Libre Comercio, en la parte de energética y producción de cero emisiones. Ese es el primer punto que quisiera que nos comentes un poquito. El segundo es que Margaret Thatcher dijo en su momento que si la gente empezara a guardar su dinero en los calcetines, los gobiernos iban a nacionalizar los calcetines tarde que temprano. Entonces, el motivo de esto fue la nacionalización. Esto que cierres con eso, pero que me digas qué opinas de lo primero que te planteé. Gracias. Bueno, México tiene un panel energético que puede perder, porque si bien es cierto que en el capítulo 8 del TEMEC Estados Unidos y Canadá reconocen que México es soberano en sus hidrocarburos y en todo lo que tiene abajo del subsuelo, en el capítulo 22 del mismo TEMEC, México se compromete
a darle el mismo trato a Pemex y a CFE y a cualquier otra empresa privada, sea de México, de Estados Unidos o de Canadá. Y México no le está dando el mismo trato a Pemex y a CFE que al resto de las empresas. Ejemplo, para la refinería de Dos Bocas se requiere una subestación eléctrica y el permiso se le otorgó en 24 horas para hacer esa subestación. Hay varios permisos de empresas norteamericanas y canadienses que llevan en CFE parados más de 36 meses. O sea, a uno le das este permiso en 24 horas y a otro me lo frenas 36 meses. Hay varias marcas de gasolineras norteamericanas que ahorita ya deberían de tener cada una 500 y 1000 gasolineras y no las pueden tener a su nombre, pues porque la CRE no les da los permisos, se los frenan. O sea, a Pemex sí le das permisos y a mí no me das permisos, pues ¿de qué se trata, no? Y así muchas más cosas, ¿no? Entonces traemos ahí un tema energético, ha venido John Kerry, que es demócrata, a hablar con el presidente empieza a soltar por aquí uno o dos, pero después regresan los republicanos y los republicanos dicen, oye, no, Estados Unidos ya hay que poner en paz a México, sí hay que irnos a paneles, ya se acabaron las consultas, Estados Unidos podría mandarnos a panel en el momento que él lo desee, seguramente va a ser un tema electoral, hay que recordar que Estados Unidos tendrá elecciones en el 24, Trump está ahorita bajo juicio, entonces empiezan a calentarse los temas electorales en Estados Unidos y habrá que ver cómo se maneja este panel energético. Evidentemente, como México firmó que le iba a dar el mismo trato a las empresas privadas que a Pemex y a CFE, bueno, pues lo vamos a perder, porque no hemos dado el mismo trato, no hay mucho que discutir. ¿Qué pasaría ahí? Que si perdemos el panel, Estados Unidos y Canadá nos pueden poner aranceles por 30,000, 40,000 millones de dólares de manera unilateral sin que México los pueda responder. Esto es, podrían ponerle un impuesto al aguacate mexicano de $2 por libra y nos sacan de mercado. El objetivo de poner estos aranceles es que los productores de otros productos se quejen con el gobierno mexicano y le digan, oye, por favor, tienes que ceder. Y no nos interesa, ¿no? Ese es el objetivo de este tipo de argumentos, que le pongas aranceles a todo lo que no afecta al gobierno norteamericano como tal, pero que sí afecte al productor mexicano. De eso se tratan los paneles en el TEMEC. ¿Para qué? Bueno, pues para que el gobierno de cualquier país que no ha entendido, pues entienda a través de las presiones de sus productores. Vamos a ver qué pasa. En cuanto a la nacionalización, yo lo que te diría es, antes de esta compra, que como bien señalaba Garci, no es una compra de CFE, sino es de un fondo mexicano que se apoya en el FONADIN, que sí es del gobierno, el Fondo Nacional de Infraestructura. ¿Cómo funciona? La operación es por 6,000 millones de dólares. El MIB va a tratar de conseguir esos 6,000 millones de dólares y le va a presentar el proyecto a varios inversionistas. Si consigue 3,000, FONADIN pone 3,000. Si consigue 4,000, FONADIN pone 2,000. Si nada más consigue 2,000, FONADIN pone 4,000. Y FONADIN es parte de la estructura de la Secretaría de Hacienda. Y tendrá que colocar deuda del FONADIN por su cuenta y lo que tú quieras, pero es muy probable que no consiga la mitad. Muy probablemente estamos hablando de que FONADIN va a tener que poner 4,000 o 4,500 millones de dólares. En consecuencia, no podemos hablar de nacionalización de una operación entre dos particulares. Estás hablando de una compra-venta entre Iberdrola y el MIB. Entonces son dos particulares. Dice el presidente, es que pasa CFE de producir el 36%, ahora a producir el 55% de toda la energía que se consume en México. Y eso no va a evitar los apagones. Eso no va a evitar que aumente el consumo. Y además Iberdrola se mantiene como la empresa privada más importante en generación eléctrica verde y utilizará parte de esos 6,000 millones de dólares en construir nuevos parques solares y eólicos en México. Habrá que ver qué cantidad lo ocupa, pero para seguir creciendo. Se deshace de un equipo viejo, le pagan como si fuera nuevo y con ese dinero vuelve a crecer Iberdrola. Negociazo para Iberdrola, sin lugar a dudas. Te voy a dar un dato. El Parque de las Ventas 3, porque hay Ventas 1, Ventas 2 y Ventas 3, está ubicado en Oaxaca. Fue de los primeros lugares de parques eólicos en el mundo importantes. ¿Por qué? Pues porque en el istmo hay una gran cantidad de aire. En ese momento los aerogeneradores eran de 1 megawatt. Se pusieron de 0.85 megawatts por temas sociales ahí en Oaxaca. Son 121 generadores
De 0.85 estás hablando de 100 megawatts, 103 megawatts los que produce las ventas 3. Si yo ahorita salgo a mercado y digo, oigan, quiero 120 generadores de esos usados, ¿en cuánto me los venden? A nivel mundial, como al paso del tiempo ha sido aumentando la capacidad de los aerogeneradores, pues quienes tienen buenos lugares dicen, pues quiten los aerogeneradores viejos de 1 y de 2 y tráiganse de 3 y de 4, porque ahí es donde hay aire. Las corrientes de aire que necesitan no están en todo el planeta, están en lugares muy específicos. Entonces a eso se le llama repotenciar. Quitas aerogeneradores viejos y pones aerogeneradores nuevos. Es un proceso que se da en todo el mundo. Entonces hay todo un mercado secundario para este tipo de operaciones. Oigan, yo no tengo tanto dinero, voy a comprar uno de segunda mano, véndanme uno de 0.85. ¿En cuánto se venden? $200,000. Oye, hay que traerlo a México y colocarlo en México. Pues $50,000 más. $1,000,000 por cada equipo suena razonable. $250,000. ¿En cuánto se los vendió Iberdrola a MIP o a CFE? En $620,000 cada uno. Vendió chatarra a precio de nuevo, para cumplir con el capricho y la ideología del presidente de CFE tiene que producir por lo menos el 50% de la electricidad que se consume en México. Una locura, sin lugar a dudas. Compramos equipo viejo a precio de nuevo. Genial, muchas gracias, maestro López Jones. Antonio García, cierra con lo que gusta. También en eso de que la CFE produce el 50% es también demagogia, porque al final no es la CFE ni el gobierno de México la dueña de esa infraestructura. La opera, eso sí, pero además es como un negocio infame, porque a ver, esta empresa o este fideicomiso que es privado se compra con dinero de nuestros impuestos y van a ir los trabajadores de la CFE, que también pagamos nosotros, a operar esa planta, y los beneficios que deje esa planta, como antes iban a Iberdrola, van a ir a el nuevo ente privado que los tenga, donde está la familia Bartlett. Es decir, está comprando con nuestras lana de nuestros impuestos, un cuate que no mete lana, y además, para acabarla de fregar, nos está quitando la oportunidad de tener más infraestructura eléctrica con electricidad que nos garantice que va a ser barata y va a ser siempre eficiente. La CFE no tiene ya lana para crear infraestructura, y haber ahuyentado de esa manera a la gente que sí va a invertir para ponernos generación de electricidad, nos va a hacer que México se termine mordiendo la cola con esta decisión, porque nos vamos a quedar sin energía eléctrica cuando después tengamos apagones programados como en Venezuela o en Cuba, porque no hay la energía para que todos tengamos siempre luz eléctrica barata y duradera, confiable, de que no interrumpas nada de lo que hagas porque te falta energía eléctrica. Vamos a estar pariendo chayotes. Aquí hay un punto, ya cada verano en México desde 2019, por falta de nuevas inversiones, como bien señala García, ya hay tandeo. O sea, ya en muchas zonas del país hay tandeo de electricidad. Nuestros amigos de Mérida no me van a dejar mentir, tampoco los del sur de Veracruz, Guerrero. ¿Qué pasa en esas zonas en el verano? Pues aumenta el calor, aumenta el uso de aire acondicionado, aumenta el uso de ventiladores, y pues es tanta la demanda que no tengo suficiente electricidad, entonces tengo que apagar la colonia completa, así, completa. La razón, estamos a 120, pero si yo dejara nada más 110 o 105 para que todos tuvieran electricidad, cuando alguien ponga un motor, como no va a tener la suficiente velocidad, las cadenas que mueve se van a salir de su lugar y voy a quemar el motor. Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es que se deja sin electricidad colonias completas. Y CFE manda unos comunicados ahí de estamos reparando la zona. Oye, no lo hagas en el verano a 40 grados cuando todos necesitamos el aire acondicionado, ¿no? Y no, realmente es que no tiene electricidad suficiente porque no se han hecho las inversiones que se requieren. Ojo,
La reforma eléctrica de 2013 considera que CFE no tiene el dinero. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen una cosa que se llaman subastas de largo plazo. Otra vez, abrimos, ya no es una concesión directa, es una concesión a quien mejor me ofrezca el precio más bajo. México obtuvo precios muy bajos de energía solar y eólica en 2017 y 18. Estamos hablando de precios de 1 peso con 50 centavos por kilowatt. Nosotros pagamos en nuestras casas 3 pesos. Entonces, incluso CFE se beneficia de esas subastas. ¿Qué es lo que se hace? Necesito 50 megawatts, hago una subasta, el que me la venda más barato se la gana. En Portugal, en España ya se han logrado precios de 0.50 pesos por kilowatt.